y informes técnicos. Mucho de ese trabajo fue digitalizado y ahora está disponible en la biblioteca. También quería retomar un poco el tema de estos hitos en el desarrollo de alimentos nutricionalmente mejorados, por los cuales INCAP ha sido reconocido pues, desde su creación. La siguiente, en el año 2015, es importante que INCAP participó en la ley de la fortificación de la harina de maíz. Fue una cosa muy importante, es un alimento de amplio consumo. La corriente pues, mundial, o no la mundial, la corriente regional va en función de la arenización de maíz. Entonces creo que fue una cosa importante poner aquellos nutrientes críticos en la harina de maíz. Y el INCAP está jugando un papel importante. Y este es otro tema que lo cual pues todos aquí se identifican plenamente. Todos los sueños del doctor Bersani pues desarrollando sus primeras versiones de Incaparina, cómo esto ha ido realmente evolucionando y adaptándose a las nuevas situaciones y a los nuevos retos. Vemos cómo los tipos de micronutrientes han ido cambiando. Ahora tenemos minerales aminoquelados de alta calidad. Ha sido agregado la vitamina D. Hemos creado incaparinas con listas para consumir, los cuales han sido importantes para no solo para los programas escolares, también en el tema de los desastres. Es un alimento de primera línea. También incaparina instantánea, la incaparina defensas, que fue creada en la época de la pandemia, para crear pues, mayores aportes de micronutrientes, sobre todo aquellos que están relacionados con la inmunidad. Y también recientemente, pueden ver ustedes acá, es un logro importante de la dirección actual, el desarrollo de una nueva versión de incaparina tipo cereal, que estamos sabiendo que tiene mucho interés y mucho impacto pues, a nivel del mercado. También recientemente hicimos un estudio de eficacia en el cual usamos una variedad de incaparina líquida con leche y le agregamos probióticos que fueron desarrollados de una manera con un proyecto mundial. Estuvieron trabajando en 7, 8 países, incluyendo países europeos, en el cual estuvimos desarrollando un probiótico derivado de plantas tradicionales, bebidas fermentadas tradicionales. Y luego, ya que pasó todas las fases de desarrollo de probiótico, pues quisimos ponerlo en una bebida, salir al campo, irlo a probar y ver el impacto que tiene en la prevalencia de diarrea. Los resultados fueron bastante positivos. Estamos ahorita escribiendo el artículo y creemos que es provocativo y de repente podríamos pensar en tener una versión de Incaparina 2.0 con propiedades funcionales. Esta es otra área muy importante que ustedes ya lo pudieron ver tenemos allá en los exhibits. Tenemos ya atendiendo necesidades importantes. 10 años, casi 12 años se llevó a desarrollar esta área de trabajo. Es un alimento tipo LNS, basado en pasta de maní fortificado, en el cual está orientado para niños de 6 a 24 meses. Lo interesante es el perfil de micronutrientes, el cual está basado en necesidades identificadas en la comunidad. La idea es cubrir las brechas nutricionales. Ayer se discutió mucho el tema de si dar toda la cantidad de nutrientes posible y todo lo que se pueda dar, pero aquí en este caso estamos hablando de cubrir las brechas, todo aquello que los niños. Entonces creo que es un enfoque bastante local y hemos dicho que tenemos 2 años que salió al mercado ese producto, ya está en el mercado, lo pueden encontrar en farmacias, en supermercados, y la verdad que ha sido bastante bien aceptado por la población. Este es otro producto que se llama Manimax, también es parecido al Nutrilisto, solo que la formulación es diferente, está basado en ajonjolí y tiene una hemoglobina bovina. Entonces, otra manera de poder contribuir, y esta es la idea, es desarrollar productos para diferentes grupos. Entonces, hay empresas que han hecho consorcio con el INCAP y estamos trabajando y nosotros estamos proveyendo la ciencia técnica y la idea es que ellos puedan salir al mercado y cubrir esas brechas. La idea es también interesados en cubrir programas. Este es otro de los alimentos que, rescatando lo que trabajó mucho tiempo el doctor Bersani, con los cultivos ancestrales, estamos trabajando ahora en una bebida basada en amaranto y fortificada que puede estar orientada a cubrir ciertos grupos de la población, sobre todo aquellos que están asociados con enfermedades crónicas. Ya vieron ustedes todo el problema que nos contó Manuel y todo lo que platicaron ayer. Entonces, es muy importante tener ese tipo de soportes, alimentos accesibles y que puedan cubrir necesidades importantes pues para sectores vulnerables de la población. La siguiente. Este es otro hito importante también, un nuevo enfoque en el tema de nutrición y seguridad alimentaria, cómo trabajar en recomendaciones basadas en alimentos. Esto fue una cosa interesante porque logramos identificar nutrientes críticos a través de modelos de programación lineal
que permiten pues, hacer esfuerzos de identificar la disponibilidad local de nutrientes y luego basado en el acceso, basado en la disponibilidad, basado en el costo, basado en los patrones de consumo de la población, uno puede elaborar dietas optimizadas y lo que aprendimos es que no era nada desconocido para todos, pero fue importante que el software lo pudiera concluir, que hay nutrientes que, aunque se optimice, no podemos cubrir los requerimientos que los niños tienen. Estamos hablando de niños pequeños de 6 a 24 meses. Podemos darle más de un montón de cosas, pero no podemos porque hay nutrientes que son estructuralmente están deficientes en la dieta. Entonces aquí el modelo muestra cuáles son esos nutrientes que en ciertos grupos solo podrían ser cubiertos a través de suplementación. Entonces eso es importante y por eso que eso está pegado con los otros productos que estamos desarrollando como Nutrilisto, que permite ir a cubrir esas brechas. No hay otra forma, sobre todo en niños pequeños que tienen 6 a 12 meses, que comen muy poquito, no se les puede decir coma mucho más de esto y esto, porque eso sí tiene hierro, tiene zinc, porque ellos están limitados en su capacidad gástrica. Entonces, creo que estamos hablando de alimentos bien concentrados que pudieran cubrir esas brechas. La siguiente. Estas son las consecuencias, digamos, de ese abordaje basado en las recomendaciones basadas en alimentos. El modelo es que si los niños consumen estos alimentos todos los días, los niños están cubriendo sus requerimientos. Es un nuevo abordaje que permite pues, implementar ese tipo de intervenciones. La siguiente. Ayer hablé un poco de esto. También es una cosa importante. El INCAP en sus años, los años 70, 80, cuando tenía su área de ciencias agrícolas, pues trabajó mucho en estos alimentos biofortificados. Ya de los años 56, 57, ya estábamos hablando de famoso maíz QPM. Se avanzó bastante, creo que trabajaron como 10, 15, 20 años en esto y luego lo pararon porque habían algunos problemas tecnológicos. Todos lo saben que el grano o era muy poroso o era muy susceptible a plagas o sus rendimientos eran muy bajos. Y hubo un momento que ya no pudieron realmente avanzar más en esa área. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años ha habido muchos avances en ese campo y pues el INCAP ha sido afortunado que se ha asociado con organizaciones que han trabajado mucho en el tema de desarrollo de variedades, yo diría, muy poderosas en cuanto a biofortificación. Y entonces hemos tenido la suerte de que no solo hemos trabajado con esos cultivos y que tienen ciertas características, no solo que proveen más nutrientes, sino también pueden ser resistentes a ciertas plagas y hasta resistentes a sequía, entonces son muy adaptados al tema del cambio climático. Obviamente son contribuciones modestas o sutiles, como le llamamos, porque obviamente tiene que ser integrado dentro de un paquete grande de intervenciones, incluyendo lo que es una dieta pues, nutritiva y saludable. Ya hablamos de canastas de biofortificados que incluyen frijol, maíz, arroz, papa, camote, ¿no? Y este es un resultado de un estudio importante que creemos que va a tener impacto importante porque era un insumo que estaban pidiendo los gobiernos en cuanto a que, dice, bueno, muestren la evidencia que eso funciona, si no yo no puedo empujar los programas de biofortificación. Entonces se hizo un estudio, ayer les conté un poco del tema que nos dio como 5 o 6 años hacer ese estudio, tuvimos muchos retos en el campo, pero logramos terminarlo. Fue un estudio que se hizo en adolescentes rurales del oriente de Guatemala, y ahí estuvieron consumiendo el maíz, el frijol biofortificado con mayor contenido de hierro, y logramos al final demostrar que había un aumento importante en su hemoglobina en las mujeres adolescentes. Entonces creo que puede ayudar mucho. La siguiente. La otra línea importante fue la del maíz biofortificado, ¿verdad? Todos sabemos que pues, el doctor Besani trabajó en esas áreas y ahora nosotros estamos enfocados en retomar esas líneas de trabajo y estamos trabajando en estudios de efectividad y estudios de biodisponibilidad, especialmente de hierro y de zinc. Estos maíces tienen aproximadamente 35% más de hierro y zinc. Entonces creo que es un aspecto muy interesante, sobre todo en poblaciones con amplio consumo de zinc, de maíz. La siguiente, voy un poco rápido porque sé que tenemos el reloj. Este es un primer estudio que hicimos en un grupo pequeño de familias en el oriente de Guatemala. Es un estudio piloto, podríamos decir, que estuvieron consumiendo este maíz biofortificado y estuvimos enfocados en el tema del zinc. Aquí tenemos resultados preliminares de pruebas usando un indicador funcional de zinc.
no estamos hablando de zinc plasmático, sino estamos hablando de la famosa relación de ácidos grasos, que es importante y que es un indicador funcional. Entonces, vemos acá cómo en ese periodo corto de tiempo ya logramos ver diferencias importantes en mejora de estado de zinc de esas familias. Entonces, creo que eso nos da pauta para hacer otras cosas. También regresamos a hacer los estudios biológicos que trabajó mucho tiempo el doctor Brezán. Ahorita estamos haciendo estudios biológicos para ver la calidad proteica y ver cómo afecta los diferentes procesos de cocción en cuanto a esos maíces y ver si la calidad proteica se mantiene. También estamos haciendo estudios de biodisponibilidad del hierro que está en esos granos. Y actualmente en este momentito estamos en el campo haciendo estudios metabólicos con isótopos estables para ver la biodisponibilidad de hierro y zinc en niños escolares. Creemos que esto va a ser importante porque va a generar información útil para los países. Pensamos que si eso resulta positivo, pues va a ayudarnos a fortalecer esa línea de trabajo y también hay interés de la línea de la industria de alimentos en usar ese tipo de granos. La siguiente. Luego el tema de fortificación, pues obviamente siempre ha sido una línea importante del INCAP, pero el INCAP se ha participado tanto en el tema de la CONAFOR, pues es una institución de presente. También se ha participado en el tema de la CONMAP, que en la cual actualmente está un poco caída la actividad en esa área, lo cual es importante, hay mucho interés de retomarlo. También ha habido mucho apoyo del INCAP en el estudio de monitoreos de los programas de fortificación, tanto de sal, del azúcar, de la harina de trigo y la harina de maíz. La siguiente. Yo ayer les compartía un poco el tema de los avances que tenemos en cuanto a vitamina A. Ya hablamos ayer de la importancia de monitoreo de los programas y que es imprescindible que una vez lanzados los programas, pues haya un programa robusto para asegurar que el programa se mantiene vigente, es eficaz y que está libre de riesgos o bajo de riesgos. Entonces yo creo que eso es un estudio importante y ya los compartimos con ustedes el día de ayer, los resultados de reservas hepáticas en niños y también en reservas hepáticas en adolescentes y adultos usando pues una metodología específica como la que platicaron ayer. Entonces lo que estamos confirmando es que sí, el programa está funcionando, ha sido efectivo. Sin embargo, vemos que hay ciertos grupos que podrían estar consumiendo más vitamina A porque están consumiendo un poco más de azúcar o porque hay otras fuentes adicionales que están afectando Entonces, es importante saber realmente qué está pasando para tomar una decisión adecuada. El tema de ayer es un tema muy sensible porque realmente hay intereses importantes en cuanto a, digamos, a afectar el programa de la fortificación con vitamina A. Entonces, cualquier medida que se tome, cualquier concepto que derivemos de esto, pues hay que tomarlo con mucho cuidado. Lo interesante de ayer es que los científicos mostraron que en base a estudios de reservas o en base a estudios de biopsias hepáticas, pues no encontraron evidencia de toxicidad, lo cual los deja a nosotros tranquilos, ¿verdad? Sin embargo, es importante mantener, pues, fortalecer el programa y con esas actividades de monitoreo. Y ver los temas del consumo del azúcar y ver también el tema de la fortificación voluntaria que también puede estar afectando en estos sectores. También ENCAP ha tenido un rol muy relevante en otro nutriente importante, como es la metodología para la determinación de anemia. Ustedes saben que ya llevamos casi 15 años con las incertidumbres, que si la metodología actual que se usa en las encuestas nacionales de nutrición y salud, pues es la adecuada. Ustedes saben que la mayoría de encuestas usan el pinchazo de dedo con la metodología de MOQ. Entonces, y ha sido el doctor Dari que ha estado cuestionando por muchos años la validez de esos resultados, sobre todo porque han estado generando lo que pensamos que son sobreestimaciones de la anemia y que eso ha contribuido a que los países no puedan mostrar cambios importantes en sus programas y que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, reducir a la mitad la anemia y si no descubrimos este error, pues ellos van a seguir mostrando datos altos de anemia cuando en realidad quizá los programas han estado funcionando, que es lo que pensamos. Entonces creo que el INCAP ha participado en un grupo interesante, un grupo multicéntrico, y hay publicaciones recientes de la OMS con los nuevos lineamientos y pues ahí se muestra que el INCAP ha participado en esas decisiones importantes. Allá afuera hay un póster, si quieren verlos, con más detalle de los resultados. La siguiente, por favor.
La otra cosa interesante en ese tiempo en este tiempo último es que en el 2016 el INCAP creó lo que se llama el Centro de Investigación de Salud en Nutrición Materno-Infantil. Hay un acuerdo, fue desarrollado en un acuerdo en Nicaragua en el año 2016. Su misión era contribuir a mejorar la salud de la mujer y de la niñez por medio de la generación de evidencia científica, la formación y capacitación y la asistencia técnica en los contextos regionales, nacionales y locales. Entonces, lo que ha pasado es que esto ha sido como una sombría sobre la cual hemos tratado de empujar varias iniciativas, varios proyectos, eh, varias líneas de trabajo, y de eso lo más recientemente está la siguiente, por favor, la que más resalta, digamos, en este momento es la incorporación del INCAP a una red mundial sobre la salud de las mujeres y los niños, que es una iniciativa del NIH, ¿verdad? En cual esa red ya estaba funcionando en Guatemala desde el año pues, 2001. Estuvo a cargo inicialmente por FANCAP. Luego, a partir del 2016, se pasó al INCAP. Y lo interesante es que se conforman equipos de trabajo entre universidades de Estados Unidos y países en desarrollo. Guatemala es uno de los 8, 10, 12 países, depende del ciclo, cuántos países participan en esa red, y todos están trabajando en protocolos genéricos en aspectos de salud y nutrición. La siguiente. Estos son los fundadores de la red global en el año 2001. Ustedes conocen perfectamente quiénes son los personajes. Pues la doctora Nancy Craig estuvo ayer aquí, pues el doctor Hamish, que el año pasado nos dejó, y el doctor Solomon nos dejó hoy, pero ellos fueron los pioneros que arrancaron esa red global en el año 2001, y inicialmente arrancó cuando estaba en el CESIAM. O sea, ahí fue cuando yo me uní a la red global y pues trabajamos con esto, y ahora estoy contento que eso ahora ya está pues, dentro del dominio del INCAP. ¿Qué hacemos con eso? La siguiente. Pues tenemos varios protocolos multicéntricos, ¿verdad? Tenemos un registro materno neonatal en 8 conglomerados de Chimaltenango, que es nuestro sitio de trabajo, ¿sí? Y, eh, y entonces se desarrollan diferentes proyectos multicéntricos. Tenemos un proyecto de fortalecimiento comunitario de atención del parto, resucitación neonatal, emergencias obstétricas, alimentación complementaria, nutrición materna antes de la concepción, ultrasonido comunitario. La siguiente, por favor. También se trabajó mucho en el tema hay un estudio grande sobre el uso de esteroides prenatales, el uso de aspirina en nulíparas. Este es un artículo importante que está siendo citado y fue publicado en el Lancet recientemente, en el cual ya el uso de la aspirina en etapa prenatal para prevenir el parto prematuro. Entonces, datos de Guatemala y el INCAP están ahí. También el estudio reciente del uso de acitromicina intraparto en la prevención de sepsis neonatal, también fue un estudio positivo, fue publicado en el New England Journal of Medicine el año pasado. Eh, También estudios de anticuerpos en COVID, Zika en embarazo. Tenemos un montón de cosas que se están haciendo en este lugar. La siguiente, por favor. Y todavía creo que tengo un par de minutos. Quisiera aprovechar este espacio importante. Ya hablé de todo lo que hacemos, el activismo y toda la cosa, pero viendo hacia el futuro, pues quisiera compartir con ustedes una especie de desideratum. La siguiente, por favor. Estoy parafraseando un poco lo que escribió Bob Dylan, el premio Nobel 2016, sobre Forever Young, que creo que si leemos algo de esto, se aplica un poco a lo que estaríamos sintiendo ahora por el INCAP. El INCAP ha llegado a 75 años y se siente pues, muy vigoroso, se siente saludable, se siente maduro y quizá bastante sabio, gracias al esfuerzo de esas generaciones que estuvieron antes. INCAP es un fruto sano, saludable, maduro, derivado de ese árbol genealógico que traemos de 75 años. Estamos aquí por todo ese esfuerzo, hay que reconocerlo. Pero aquí dice, INCAP, que Dios te bendiga y siempre te guarde, y que todos tus anhelos se hagan realidad. Ojalá siempre ayudes a los demás, especialmente a los más vulnerables. Ojalá tus manos estén siempre ocupadas, eso siempre lo hemos hecho, y que tus pies sean siempre ágiles y ligeros. Ojalá que muestres tus sólidos fundamentos y valores cuando te toque enfrentar los vientos del cambio. Ya hemos enfrentado muchos retos y el INCAP, gracias a sus principios, sus cimientos, fundamentos, ha salido adelante. Ojalá tu corazón siempre esté alegre y que tu canción siempre sea cantada. Ojalá permanezcas siempre joven, INCAP, siempre joven, para siempre joven. Gracias.
Bellísimo cierre, doctor Mazariegos. Me emocionó. Yo soy sensible. Continuamos con los retos. Esta vez, retos y logros en vigilancia nutricional, a cargo de Magíster Mireia Palmieri, quien es licenciada en Sociología con Magíster en Gobierno y Política en América Latina de la Universidad de Essex, Inglaterra, y candidata al título de Magíster en Ciencia en Planificación de Desarrollo Urbano y Regional de la Universidad Católica de Chile. Como experta en seguridad alimentaria y nutricional, ha ocupado cargos gerenciales en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, y ha realizado consultorías para agencias de cooperación internacional y centros de pensamiento en América Latina. Desde enero de 2024 asume el cargo de secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala. Le damos la bienvenida a la licenciada Mireia Palmieri. ¿Me pueden prestar unos audífonos, por favor? En el bolsillo. Fácil el ¿Gusta que lo cambiemos? mejor. Sí, es un problema. Ya está. Muchas gracias. Hubiera sido mejor seguir con este micrófono tradicional. Voy a ser breve. Sé que estamos tratando de reponer tiempo y quiero iniciar agradeciendo la invitación al INCAP. Gracias, José Renán, Manuel, Manolo, por hacerme esta invitación. Quiero continuar reconociendo desde mi cargo actual a todas y todos los que me enseñaron que lo multisectorial y el enfoque multidisciplinario era, además de posible, necesario, requerido para tener éxito en el trabajo. Quiero reconocer a mis mentoras y mentores que están aquí y algunos que ya no están, por la confianza permanente que me mostraron. A los equipos con quienes trabajé, por insistir en la vinculación de la política pública y la evidencia, que es un tema tremendamente importante. Yo lo tengo aquí, que es un tema tremendamente importante para cambiar la situación. Al personal administrativo y de apoyo del INCAP a lo largo de estos años, que han sido consejeros, que han sido cómplices y que han sido amigos. Gracias, personal de apoyo del INCAP, por su entrega y compromiso de todos los. Gracias a la institución por creer que una socióloga planificadora puede poner su grano de arena en la misión institucional
de verdad lo agradezco enormemente porque me ha permitido la experiencia en estos 42 años en el INCAP estar en la posición en que estoy. Me ha fortalecido en mis convicciones y sobre todo me ha fortalecido en términos de mis valores y principios de trabajo. Voy a referirme brevemente del marco de trabajo de la vigilancia nutricional. En ese sentido, voy a detenerme un poco en el paradigma de la planificación de la nutrición a nivel multisectorial. Ya ha sido abordado en presentaciones anteriores y voy a abordar el tema de la vigilancia nutricional dando algunos ejemplos del trabajo del INCAP. Este es un área muy vasta que está poco documentada y que es necesario documentar. Y por eso es que recomiendo al INCAP, no solo en el tema de vigilancia nutricional, pero en otras áreas importantes, coordinar la publicación de documentos que nos permitan dar lecciones a futuras generaciones. Quiero iniciar planteando que profesionales visionarios de INCAP ya en los años 50 actualizar que la mayoría de los casos de desnutrición infantil, decían ellos, ocurrían en familias muy pobres y dedicadas al trabajo agrícola. Que estas familias tenían realmente niños y muchos casos ocurrían también en familias urbanas en las que la madre proveía por sí las necesidades de sus hijos. En síntesis, concluían estos visionarios del INCAP en 1950 o por ahí, el factor principal de la desnutrición aparentemente era la pobreza. Por ello, debido a este análisis, planteaban que las medidas preventivas debían aumentar los niveles de vida de la población de los Estados miembros. Esta conclusión sigue vigente y traer estas reflexiones de estos visionarios del INCAP a esta reunión, porque como se ha remarcado en las presentaciones anteriores, el trabajo del INCAP es el resultado de una construcción progresiva, de una acumulación de conocimientos, experiencia y del deseo de transferir ese conocimiento y esa evidencia a los países y las instituciones públicas. Desde los años 50, los estudios que se realizaban en salas pediátricas, clínicas metabólicas y laboratorios y en los proyectos de campo desarrollados por el INCAP, continuaron hasta el año 65 generando un conocimiento parcial y se ha aludido muchísimo a estos estudios de campo y a estudios realizados en salas pediátricas, generando conocimiento parcial del problema sin poder estimar su magnitud a nivel nacional. Y es hasta 1965-67 que se realiza la encuesta regional de nutrición para conocer la magnitud, la trascendencia y la distribución de los problemas nutricionales, pudiendo esta encuesta también identificar y señalar cuáles eran los factores que incidían en la disponibilidad, la distribución y el consumo de alimentos entre los distintos grupos de población. ¿Y cuáles eran
también los factores de naturaleza ambiental que interferían en la utilización biológica de los alimentos. Ven ustedes ya en esta conclusión los esbozos de la iniciativa de promoción de la seguridad alimentaria nutricional que se indicaba inicia en los años 90. Durante los años 70 surge a nivel mundial el paradigma de la planificación nutricional multisectorial que buscaba, como dice ahí, trascender los enfoques orientados a resolver problemas aislados y más bien ir a adoptar estrategias que promovieran cambios estructurales necesarios para lograr desarrollo. Y en los años 70, el INCAP sigue, como ha sido planteado, haciendo investigación aplicada para poder generar más conocimiento en relación a estos factores estructurales. Los impulsores de la planificación de la nutrición a nivel multisectorial que utilizaban el enfoque de la teoría de sistemas, reconocieron que las respuestas tecnológicas se podían aplicar a deficiencias específicas, pero no enfrentaban el tema más urgente, la desnutrición proteínico-energética, cuya causalidad era de naturaleza más compleja. El enfoque de la planificación requería, como todos recordarán, definir los problemas nutricionales y sus determinantes y definir los objetivos de cambio y los grupos prioritarios que estaban más afectados. El análisis y la propuesta debía, a partir de ese análisis de problemas, rastrear las rutas y los nudos principales en los sistemas económicos y sociales en general y los alimentarios, nutricionales y de salud en particular. Esa era la base del enfoque de planificación. El enfoque, como he dicho y se ha dicho acá antes, debía ser multicausal para buscar modelos de planificación en los diferentes sectores del gobierno. Después de este enfoque, el enfoque de la Política Nacional de Nutrición surge de la mano de la vigilancia nutricional. Entonces, todos los esfuerzos de vigilancia nutricional surgen en el marco de este enfoque y de este abordaje multicausal de los problemas nutricionales. ¿Cómo se refleja esto en el INCAP? En el cambio de sus prioridades institucionales, áreas programáticas y estructura organizacional. En los 70s se reduce la preeminencia del financiamiento de la OPS al INCAP, lográndose ampliar, y este es un dato interesante, ampliar las fuentes financieras para dirigir cursos de diferentes fuentes hacia actividades que permitieran adoptar un enfoque multicausal y multisectorial y reorientar los programas de formación que habían en aquella época. El primer informe que dio el doctor Carlos Tejada al Consejo Directivo en 1975 manifestó que el instituto había intensificado desde 1975 sus actividades con instituciones públicas, especialmente los ministerios de Agricultura, de Economía y de Planificación, enfatizando que la solución a los problemas alimentarios nutricionales no constituía la responsabilidad primaria del sector salud. Y es aquí donde surge todo el trabajo intersectorial de INCAP en cada uno de los países. El cambio más importante, a mi juicio, del INCAP en los años 70 fue la creación de las divisiones de nutrición aplicada y de enseñanza. Y en los 80s, el establecimiento de la organización matricial y con preeminencia en esta organización matricial,
la coordinación de cooperación técnica. Sin esta organización matricial no se hubiera podido reorientar el trabajo del INCAP hacia sus estados miembros. En aquella época, el gobierno de Estados Unidos financió el proyecto regional de nutrición que fue diseñado y fue ejecutado por la División de Nutrición Aplicada. Este proyecto promovió la renovación de los diagnósticos nacionales, aplicando nuevos enfoques como el enfoque de la clasificación funcional en poblaciones. Aplicando esta metodología en varios países y permitiendo la definición de políticas y planes nacionales de alimentación y nutrición, la creación de unidades de alimentación y nutrición en los ministerios de planificación de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En la División de Nutrición Aplicada se organizó un equipo multidisciplinario de economistas, médicos, sociólogos, nutricionistas, y fue a esa división a la que tuve el privilegio de ingresar cuando ingresé al INCAP. Quiero recalcar el concepto de clasificación funcional de poblaciones que fue introducido por el INCAP en la planificación alimentaria y nutricional, porque nos permitía desde ese momento identificar categorías o tipos de familias localizables geográfica y administrativamente en un país. Y esta fue la metodología que orientó el quehacer de las unidades de planificación en cada uno de los países. Esta metodología definió el problema nutricional como un reflejo de pobreza de familias y comunidades y no como el problema exclusivo de individuos, en aquel momento madres y niños. En el marco de todo ese esfuerzo de planificación multisectorial, se trabaja diferentes esquemas de vigilancia nutricional. Como digo, es necesario documentar, sobre todo documentar lo que sucedía en cada uno de los países y en cada una de las experiencias de planificación multisectorial. Pero voy a aludir a algunos temas importantes. Primero, el desarrollo conceptual de procesos y sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional. ¿Quién nos recuerda la publicación de Mason, Havik, Tabatabai y Valverde, el libro verde, que todos estudiamos y que todos hemos utilizado en diferentes momentos de la vida? Luego, el INCAP estuvo muy involucrado en experiencias relacionadas con el análisis del poder adquisitivo alimentario, que voy a pasar a describir en un momento. INCAP fue vital en el desarrollo de los censos de talla en escolares de primer grado de primaria en todos los países y en diferentes periodos. Quiero anunciar que este año se realiza y está en ejecución el 5º Censo Nacional de Talla en Escolares en Guatemala y que tendremos los datos en el mes de diciembre para comparar 10 años después lo que era la situación en el año 2014. Luego también INCAP estuvo trabajando en proyectos de vigilancia alimentaria nutricional en comunidades, otro enfoque de trabajo, en el marco de los proyectos y la iniciativa de Fronteras Solidarias, de la mano y estrechamente trabajando con el Sistema de Integración Centroamericana, ya habiéndose impulsado la iniciativa de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, que fue una iniciativa política, técnica y operativa, y en la parte operativa se trabajó con esos proyectos interfronterizos de fronteras solidarias.
Luego el INCAP trabajó de la mano del programa Presanca en el marco de la colaboración con el SICA en la vigilancia de la crisis del alza de precios de los alimentos 2007-2008. Fue un trabajo muy importante a nivel centroamericano y tendió puentes para todo lo que se hizo posteriormente en el Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del cual la vigilancia era un componente muy importante. Y finalmente, dentro de estos hitos, voy a hablar, para finalizar, en un momento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición de Guatemala, denominado CIVESTO. En relación con los censos de talla y el enorme aporte del INCAP y su conducción metodológica y técnica en cada uno de los países desde 1979, el desarrollo de los censos estuvo ligado a la decisión política en Costa Rica de identificar grupos de población de alto riesgo de desnutrición crónica. Esto surge en Costa Rica, que tenía ya establecido su famoso SIN, el Sistema de Información en Nutrición. Surge entonces en el marco de este sistema de información la necesidad de identificar grupos de población en alto riesgo y por lo tanto se empieza a trabajar en el diseño de un censo de talla en escolares. Y se plantea en Costa Rica que los grupos en alto riesgo de desnutrición, que no son los escolares, sino grupos más pequeños, serían beneficiados con programas y proyectos orientados a modificar los factores causales del problema nutricional. Esto era en el marco de trabajo del gobierno costarricense. Este momento político en Costa Rica brindó la oportunidad para que INCAP desarrollara en 1979 la primera modalidad metodológica del censo de talla en escolares. Y desde entonces INCAP ha venido trabajando y brindando asistencia técnica, transferencia en análisis de datos y en prioridades a países. ¿Cuáles han sido usos dado a los censos de talla? Primero, priorizar y formar territorios, municipios, microrregiones, postergadas y de alta vulnerabilidad. Y como sabemos, se ha logrado utilizar los datos de censo de talla para priorizar los territorios, las comunidades, incluso las escuelas que tienen mayor vulnerabilidad. Ha servido los censos para abogacía política con tomadores de decisión en nivel nacional y territorial. Esto es muy, muy, muy significativo. Todo el trabajo de abogacía y sensibilización de tomadores de decisión con datos de censo de talla. Se ha logrado a través de los censos de talla movilizar recursos financieros para intervenciones, orientar la asignación de recursos financieros hacia las zonas más postergadas. Precisamente me recordaban hace un momento que en el año se orientó el programa Hambre Cero del gobierno en aquel momento en función de los datos del censo de talla del año 2008, ¿verdad? Y esto es una práctica que se realiza en cada uno de los países. Y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos, porque al final se hace el análisis de tendencias del retardo de crecimiento en escolares y se puede de esa manera evaluar la gestión pública.
Los censos han servido de base para otras investigaciones sobre causalidad e interacciones entre factores causales de la inseguridad alimentaria y nutricional. De hecho, se han realizado muchos esfuerzos interesantes para analizar en qué medida existe asociación entre los indicadores del censo de talla y otros indicadores de naturaleza estructural. Sirve para comparar regiones, países, municipios, departamentos. Es una fuente de información para los sistemas de vigilancia, monitoreo y evaluación en todos los países y base para investigaciones relacionadas a condiciones de vida. La temática del análisis del poder adquisitivo alimentario ha sido seriamente explorada por el INCAP en 1980, y esto surge de ahí toda la temática del análisis de la capacidad adquisitiva de los ingresos, surge de estudios que hizo el INCAP de asalariados en fincas de café. Cuando se estaba haciendo el estudio de Patulul, surge el incremento a nivel nacional del salario mínimo agrícola. Y esto permitió al INCAP concluir que estos incrementos del salario mínimo agrícola se asociaban a una disminución de la desnutrición crónica infantil. Desde la década de 1970 y particularmente en los 80, la inflación de la región se incrementó. Recordemos la llamada década perdida. E INCAP alertó que la inflación limitaría la seguridad alimentaria de familias de bajos ingresos que no producen alimentos. Entonces, estos son algunos de los antecedentes del trabajo de vigilancia del poder adquisitivo alimentario realizado por el INCAP. Para continuar discutiendo sobre la importancia del acceso económico a los alimentos, en los años 90 se desarrollaron estudios para analizar la relación entre precios generales y precios de alimentos y los bajos ingresos en Centroamérica. Estos estudios fueron muy importantes porque permitieron concluir que la capacidad adquisitiva alimentaria de los salarios mínimos había venido declinando en la mayoría de los países. También la evidencia permitió plantear algunas recomendaciones al INCAP, recomendaciones de política referidas a la aplicación y al cumplimiento de las leyes de salario mínimo y su ajuste periódico a tasas mayores a los incrementos del índice de precios al consumidor. Y empieza toda esta discusión de la relación entre salario mínimo y costo de canasta básica, alimentaria y no alimentaria. Y finalmente, mi última diapositiva, Manuel, no te preocupes, quiero hablar del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición, SIVESNU. Ahí hay un error, es desde el año 2010. El INCAP coordina actividades de diseño, ejecución, administración y rendición de cuentas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición. El sistema de vigilancia es un sistema anual que aborda los temas de malnutrición y determinantes en diferentes grupos del curso de la vida. Población infantil, mujeres en edad fértil, escolares y adolescentes, algunos años, y en el último ciclo, hombres. Hombres adultos para los cuales hay muy poca información en Guatemala.
Para este sistema se ha contado con la colaboración permanente e irrestricta de la cooperación, el CDC, USAID y UNICEF. El sistema ha permitido apoyar la toma de decisiones en la instancia de coordinación interinstitucional, que es CESAN, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y otras entidades nacionales de vigilancia y control de programas en los temas de salud, pero también en otros temas como puede ser la vigilancia de los programas de fortalecimiento del consumidor. Estamos por iniciar, no. Estamos retomando el proceso de transferencia e institucionalización del sistema que empezó desde hace como 8 años y que ha tenido sus luces y sus sombras en el proceso de traslado de este sistema al gobierno. Pero creemos que vamos a llegar a la negociación adecuada para definir los roles que debe tener el gobierno, los roles que debe tener necesariamente el INCAP y la cooperación para continuar en este proceso de trabajo de vigilancia que es tan importante, sobre todo a la luz de la falta de datos en Guatemala. Lo dejo aquí y pasaremos entonces más adelante a una discusión de las perspectivas de trabajo del INCAP a nivel centroamericano en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Palmieri. Continuamos con los retos y logros en formación de recursos humanos y educación alimentaria y nutricional. Voy a presentar a ustedes a ambas ponentes. Comienzo con la licenciada Norma Alfaro Villatoro, nutricionista egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y INCAP, graduada de la maestría en alimentación y nutrición con énfasis en sistemas alimentarios y cuenta con estudios en posgrado en entorno de aprendizaje. Posee experiencia y dietética institucional, así como en docencia y gestión educativa. Ha sido funcionaria del INCAP durante más de 20 años y ocupa el cargo de jefa del técnico de formación y de recursos humanos. Siguiente ponente es Verónica Molina, nutricionista, máster en educación de adultos por la Universidad de Massachusetts y un posgrado en liderazgo por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Harvard. Laboró durante 25 años en el INCAP, en donde desarrolló la propuesta metodológica para la elaboración de las guías alimentarias. Además, tuvo a cargo diversos proyectos y programas relacionados con educación alimentario-nutricional, difusión de información y desarrollo humano integral. Actualmente colabora con FAO en el diseño de la nueva metodología para la elaboración de guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Así es que los dejo con las ponentes. Iniciamos con la licenciada Norma Carolina Alfaro. Voy a usar este. Muy buenos días, tardes, así, a todos y a todas. Es un honor participar en este simposio para compartir algunos datos de un gran legado. Creo que para decirlo todo habría que tener un congreso solo de esto. De uno de los grandes objetivos del INCAP desde su creación para que la región centroamericana contara con recursos especializados para abordar la problemática nutricional, sus causas y su solución. En la fotografía siguiente se recrea a científicos de ese entonces en su labor docente, quienes seguramente, donde quiera que estén, estarán orgullosos de la trascendencia de esa huella que cada uno impregnó en las generaciones de estudiantes que pasaron por las aulas, laboratorios
conversaciones, tutorías, mentorías, intercambios, lecturas y mucho más. Seguramente algunos de los presentes que han pasado por el INCAP traerán a su memoria historias, otros rostros, acciones, etc. Para llevar a cabo este propósito a lo largo de los 75 años, el programa de formación del INCAP se ha transformado por diversas circunstancias. Pero al hacer el recorrido en la línea del tiempo de 75 años, porque fue una de las primeras funciones básicas que se implementó, se han identificado elementos esenciales que no se han perdido, que hemos tratado de seguir como elementos orientadores. Quiero mencionarles que, bueno, ya lo dijo América, hice mi licenciatura y mi maestría en el INCAP, entonces estuve 8 años ahí, después regresé en el 2002 y tengo a la fecha pues otros 21 años más. Así que he conocido lo de antes un poquito, ¿verdad? Y lo de ahora otro poquito. Entonces les decía que hay elementos orientadores. En primer lugar, que todo lo que se ha hecho en función de la formación de recursos humanos ha sido basado en la evidencia. Experiencias validadas han sido la temática y la enseñanza. Formación del criterio y del pensamiento crítico para los que han estado como estudiantes. También ha habido una adaptabilidad al cambio. Hubieron educandos de toda clase, de todo nivel, de todo espacio geográfico. Y realmente todo se ha acuñado o se ha adaptado a ese contexto del educando, a la audiencia y a la pertinencia de los programas, a demandas formativas y de fortalecimiento que hemos tenido en cuenta de los países y, por supuesto, como resultado, el aprendizaje a lo largo de la vida. El otro punto, la innovación, que parte de metodologías para el aprendizaje significativo y transformador, el uso de modelos múltiples, el de iniciativas de capacitación y formación y la tecnológica que nos tocó recoger, digamos, como un desafío en los años 2002. Y la calidad, por supuesto, basada en la pertinencia, la relevancia, el impacto, la suficiencia, la eficiencia y, sobre todo, la equidad. Metodologías costo eficientes, enfoques diferentes desde los más simples como era el aprendizaje actual, enfoque por competencias y con todo eso una reconceptualización constante de lo que es el aprendizaje significativo. Siguiente. Con el tiempo se han adaptado entonces metodologías desde la exposición a la aplicación, participativas y colaborativas, aprendizaje significativo, cambios de comportamiento y mejora continua. Lo básico ha sido dar un conocimiento dinámico y un aprendizaje para la acción. A lo largo de estos 75 años, yo diría que han sido 2 periodos fundamentales que han ido de la creación del INCAP hasta los años 2000, en que todavía se hizo mucha formación académica en el INCAP y que se sigue haciendo, pero de otra manera, y tal vez del 2005 para acá adoptar nuevas formas. Entonces, estos son los hitos o logros que traemos a consideración, ¿verdad?, de esta presentación. No son todos, me van a quedar muchos en el tapete, y a algunos de los antecesores los han mencionado, los han vivido, ¿verdad? Y entonces creo que eso complementa la historia. Entonces, primero el INCAP trató de posicionar y difusión la ciencia de la nutrición, como les decía, en todos los niveles, en todos los espacios, y convertir a todos estos agentes, a todos estos profesionales o personas capacitadas en semilleros de agentes de cambio para comprender el problema y multiplicadores de soluciones. Un punto clave es la creación de la escuela de nutrición, o sea, la formación del nutricionista con un enfoque integral,
el desarrollo de programas de maestrías y posgrados, los programas de adiestramiento tutorial o residencias, los programas de asesoría científica, seminarios y conferencias, la educación a distancia tradicional y la transición a entornos virtuales. Algunos de estos no los voy a tocar, los va a tocar la licenciada Molina. Entonces, voy a dar algunos elementos en algunos casos, por ejemplo, en el posicionamiento y difusión de la ciencia, se incursionó en la formación de profesionales de toda América Latina y creo que de todo el mundo, para todo el público en general y para diferentes medios. Sigamos. El otro punto, que es el semillero de agentes de cambio para comprender el problema y formar multiplicadores de soluciones, se aspiraba a que todos los profesionales, médicos, pediatras, sociólogos, sociólogos y antropólogos, socioantropólogos, nutricionistas, dietistas, enfermeras, etcétera, pudieran manejar la ciencia de la nutrición, entender el problema y buscar las soluciones. La prevalencia de los fenómenos sociales, además los fenómenos sociales que tienen que ver con la problemática alimentaria y nutricional. Esto fue una gran labor que Verónica creo que va a abundar un poquito más en esto. En el tema de la creación de la Escuela de Nutrición, que es lo que es el siguiente paso después de todo ese trabajo de difundir la ciencia y la doctrina de la nutrición, se decidió por el Consejo Directivo del INCAP y por sus otros miembros, formar profesionales que fueran a abordar la problemática desde otro punto de vista. Entonces se forma la Escuela Regional del INCAP en los años 64 y inicia su labor en el año 1966. Y esta escuela fue pionera en la formación de nutricionistas en Centroamérica, América Latina y el mundo. Recordemos que anteriormente se formaban dietistas y cuando se dio este paso se enfocó un poquito mejor toda la nutrición pública y dio paso a formar a las nutricionistas. Es digamos, un modelo del pensum que todavía en muchas escuelas se sigue utilizando, especialmente en los programas de práctica profesional supervisada, en donde en el INCAP se introdujo el tema multidisciplinario. No era la estudiante que iba sola, sino que iba en conjunto para hacer, conjunto con otros estudiantes de otras carreras, para hacer ese enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. Y por supuesto, a utilizar modelos y metodologías formativas, aprender haciendo, estudio-trabajo, tutorías, mentorías, etcétera. Actualmente en el área del INCAP, o sea, en la región, hay más de 40 escuelas y más de 5,000 profesionales en nutrición, licenciadas en nutrición. ¿Sigamos? Posteriormente, o casi a la par, se desarrollan todos los programas de maestría y posgrado. En ese momento, también en los años 60, el INCAP, en alianza con la Universidad de San Carlos, forma el Centro de Estudios Superiores en Nutrición y Alimentación, CESNA, que es el centro de enseñanza realmente que sigue como marco de trabajo de la formación de recursos humanos. Y aquí vemos modelos y herramientas innovadoras, la práctica supervisada multidisciplinaria, por ejemplo, y también se hicieron posgrados, se hicieron maestrías hasta el año 2010. Realmente las últimas maestrías del año 90 al 2010 fueron seguridad alimentaria y nutricional y desarrollo local, planificación y gestión territorial de los riesgos del agua y del medio ambiente, con enfoque de multiculturalidad y género. En los últimos años que les he mencionado, fue el Reino Unido y la Unión Europea los que facilitaron los recursos en parte para llevar a cabo estos programas. También fueron famosos los adiestramientos tutoriales o residencias que ofrecía el instituto. Muchos profesionales de muchas partes, creo que de todas partes del mundo, pasaron por los laboratorios y por las oficinas y por los espacios de trabajo de los profesionales del INCAP, fortaleciendo sus competencias, mejorando su desempeño, aplicando metodologías y tecnologías innovadoras como el que ya mencionamos de aprender haciendo.
Y algo que me llamó la atención cuando el doctor Juan presentó, que en la lista que le dieron en la biblioteca no se mencionaban las tesis, ni las tesis de los estudiantes, pero realmente eso fue una riqueza de publicaciones. Primero se hacía junto con los profesionales. Segundo fue el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Puesta a disposición, o sea, esa edición de más de, pues, pienso yo, de más de unas 2000 tesis, ¿verdad? Que se hicieron en ese tiempo, desde que inició la formación hasta los años 80 y pico, realmente fueron una riqueza de estudios, porque fueron acompañados directamente por los expertos, por los científicos y por toda esa doctrina que se impregnó en todos los que pasamos por el INCAP. Siguiente. Bueno, hay una época que también eso bajó, ¿verdad? Ya lo han mencionado por algunas circunstancias, pero el INCAP siempre mantuvo, ¿verdad? Un programa de asesoría científica, seminarios, conferencias, revisión de literatura, y se formaron esas redes institucionales y de cooperación en diferentes niveles, y también se dio lugar a que hubieran congresos, reuniones de alto nivel, y también se propusieran y se publicaran herramientas, memorias, etcétera. Uno vuelve otra vez a consultar todo eso cada vez que hay que tomar un tema para poder entender el origen, ¿verdad?, de todo ese proceso. Sigan. Entonces surge también en los años 90 más o menos, no, como en el 80 y pico. Había que también seguir dando educación alimentaria nutricional y también formación de recursos humanos. Y aquí el INCAP inicia lo que era la educación continua, ¿verdad? A los profesionales interesados en seguirla. Y este espacio lo va a abordar Verónica, por eso yo no voy a decir más, ¿verdad? Solo decir que de ahí partimos para la siguiente etapa, ¿verdad? De conocer y estar en algunos momentos haciendo esto para poder iniciar toda la transición desde la educación a distancia tradicional a lo que fue los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, aquí tuvimos este desafío, ¿verdad? La promoción del cambio de paradigma. Realmente en ese momento en que nosotros empezamos, todavía hasta éramos analfabetos en las computadoras, no digamos en la tecnología, ¿verdad? En la tecnología más avanzada. Entonces, también tuvimos que trabajar en una alfabetización, le llamamos nosotros, que ha durado un poquito y que todavía sigue, ¿verdad? Pero realmente ya en estos momentos, pues está floreciente. Modelos y estrategias con modalidad múltiple, desarrollo de competencias para el proceso e-learning, desarrollo de modelos, posicionar la enseñanza de este modelo y trabajar en un programa académico sostenible, que es el que actualmente pues seguimos haciendo. Entonces pasamos a lo que nosotros llamamos el portal educativo del INCAP, que realmente es nuestro campus virtual, en donde nosotros hemos desarrollado más de 200 cursos virtuales a lo largo, desde que empezamos en el 2004, me recuerdo, empezamos trabajando. Hemos formado tutores virtuales, monitores que han entendido muy bien toda esta maraña que hay dentro de la propia aula, porque muy aparte es ya estar uno como aprendiendo virtualmente y otra es estar trabajando entre bastidores, ¿verdad? Para poder llegar a dar un producto realmente idóneo para cada uno de los participantes. Entonces, aquí tenemos algunos datos, más o menos hablaríamos de hasta el 23 de 7,000 participantes. Tenemos una matrícula anual más o menos de 800 participantes que se derivan de un proceso de inscripción y de mercadeo que realmente abarca tal vez unas 3,000 preinscripciones cada trimestre. Entonces hemos hecho todo este proceso de mercadeo, de
todo el proceso de inscripción, de tener un control académico, etcétera, para todos los participantes. Y hemos avanzado de cursos a seguir con la formación académica. Estamos en alianza con la Universidad de San Carlos. El convenio con la Universidad de San Carlos data de 1964 y se ha mantenido vigente a la fecha con algunas unidades académicas. Y ahí hemos logrado posicionar, ¿verdad? Este programa de educación continua, pero que es un programa académico que no ha dejado, ¿verdad?, de tener el liderazgo en toda la América. Y en este tema hemos priorizado nutrición clínica pediátrica, gerencia y dietética institucional, liderazgo y gestión para la prevención y reducción de la malnutrición y el abordaje nutricional interdisciplinario de las enfermedades no transmisibles en adultos. En el año del 2014 al 2024 hemos formado especialistas en estas áreas. Les quiero decir que especialmente las nutricionistas y los nutricionistas han accedido a ese nivel de posgrado especializado en las áreas de formación del nutricionista. Entonces, y además, pues nosotros algunas acciones como las mencionadas de cursos también se han implementado en proyectos de atención a las instituciones de gobierno, instituciones no gubernamentales, en donde a partir de formar o fortalecer competencias, también ellos se quedan con un modelo sostenible para continuar haciéndolo en sus propias aulas. Nosotros hacemos la transferencia de todos los recursos y los colocamos en el aula virtual de cada institución para que ellos puedan seguir trabajando en ello. Y por eso tenemos un repositorio de recursos educativos digitales que son, digamos, algunos de ellos objetos de aprendizaje, videoclases, tutoriales, infografías, notas técnicas, podcasts, etcétera. Es el trabajo continuo del departamento para poder sacar una oferta anual de 40 cursos entre los que van para las especializaciones y lograr esa matrícula de estudiantes. Quiero mencionarles que la inversión la hacen los propios alumnos, aparte de que el INCAP ofrece becas a los países para poder apoyar el fortalecimiento de sus cuadros técnicos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Gustavo. Entonces, lamentablemente no nos dio tiempo a hacer un video y hacer, digamos, la incursión en el aula, pero esta es nuestra portada del aula virtual. Ahí está el QR por si alguien quiere entrar a conocer. Ahí nosotros mantenemos el catálogo educativo, que ahorita pues todavía está vigente el 24, pero estamos haciendo ya mejor dicho, ya está puesto el 2025 en el trabajo de la diagramación para concluir con este catálogo educativo que tiene lo que yo ya les mencioné como productos de este proceso. Y al final, yo creo que solo quiero decir que el desafío continúa. Seguir trascendiendo y continuar la obra, mantener la doctrina y continuar dando los frutos de la semilla planteada para otros 75 años. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Decía nuestro gran poeta guatemalteco Humberto Acabal: algunas veces me gusta caminar hacia atrás. Esa es la forma como yo recuerdo. Yo creo que hemos estado haciendo eso toda la mañana en esta maravillosa jornada, de la cual me siento muy orgullosa de participar. Quiero agradecer a Norma y al comité organizador que me hayan permitido estar aquí celebrando los 75 años de nuestro amado INCAP. Voy a tratar de hacer una presentación muy rápida sobre los frutos del INCAP
en el campo de la educación alimentaria y nutricional. Quisiera empezar un poco nombrando a los protagonistas. Algunos de ellos, obviamente, se me habrán escapado. En el área de educación nutricional, la pionera fue Susana Icaza, como todos sabemos. Ella hizo mucho trabajo impulsando la educación nutricional y la formación de recursos humanos. También Lucía Ramazzini es de las pioneras en este campo. Más adelante se unen Alexandra Brown, Leonel Gallardo y en los años 80 Maggie Fisher, que fue mi madrina y gracias a ella entré yo al INCAP. Teníamos gente trabajando en diseño y diagramación, en edición y estilo, y el INCAP tenía su propia imprenta. Ahora voy a enfocarme en 4 grandes áreas por razones del tiempo. La primera de la que quiero hablar se refiere a la difusión de información. Desde los principios del INCAP se produjeron muchos boletines, folletos, materiales dirigidos a diferentes grupos objetivos. Pero tal como mencionó Hernán, en los años más o menos 80, Maggie Fisher entra al INCAP y le da un nuevo impulso a la difusión de información, con el propósito de acercar el quehacer institucional a los diferentes países. Y es aquí donde publicamos diferentes boletines, se hacen compendios de información científico-técnica que no eran más que hacíamos una selección de artículos relevantes sobre diferentes temas, se fotocopiaban, se compilaban y se enviaban a los centros académicos de los países para hacer la información disponible. Se formaron 2 centros de documentación especializados, uno en lactancia y otro en supervivencia infantil, adscritos a la biblioteca del INCAP. Y otra de los grandes aportes fue la primera publicación de los contenidos actualizados de alimentación y nutrición con conceptos básicos asequibles a toda la población. Entonces, quiero pedirles que por favor levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes empezaron a trabajar sin computadora? Ah, muy bien. Entonces, quiero llevarles, ¿me puedes poner el video? Quiero llevarles a que caminemos un poco para atrás. ¿No quiere? ¿No? No, no funciona. Bueno, perdón. Entonces, este video era un videíto para contarles cómo trabajábamos a pie. Escribíamos los documentos a mano. Nuestras excelentes secretarias lo pasaban a máquina. Hacíamos la revisión, otra vez de regreso a la máquina. Se mandaba al equipo de revisores, otra vez a la máquina. Una vez que estábamos satisfechas, se iba al levantado de texto, también en una máquina especial. Se hacía la diagramación a mano. Se imprimían, por ejemplo, de los boletines 7,000 ejemplares. Se doblaban y se enviaban por correo. Nos tomaba 2 meses publicar cada boletín. Ahora, ustedes tienen la información al alcance de un clic. Pero a pesar de eso, éramos bastante eficientes. Teníamos 7,000 usuarios de los boletines, 600 usuarios, y al hablar de estos usuarios estaban ubicados en toda Centroamérica y algunos países de América Latina. 600 paquetes de documentos para hacer accesible la información a los países.
respondíamos muchas solicitudes de información específica en lactancia y en supervivencia infantil y se publicaron 24 fascículos de cadena que se repartieron en toda Centroamérica. El siguiente tema en donde el INCAP ha hecho grandes aportes es en la escuela. Desde sus inicios se produjeron materiales para docentes y para alumnos, y en 1990 y algo, el INCAP se une a la iniciativa de escuelas saludables propuesta por OPS, que tenía 4 grandes componentes: un componente educativo, un componente de entornos seguros, un componente de alimentación escolar y un componente de participación de la familia y la comunidad. Hicimos varios logros aquí: un curso centroamericano en educación a distancia para maestros, y conseguimos apoyo de alto nivel del Consejo Consultivo, del Consejo Educativo y Cultural Centroamericano. Incluso tuvimos una iniciativa México-Centroamericana para promover esta iniciativa que nos permitió implementar el modelo de escuelas saludables en escuelas a nivel municipal de varios países. Y más adelante, en el 2003 aproximadamente, el INCAP hace una propuesta metodológica de nutrición afectiva para el desarrollo de habilidades para la vida. Esta propuesta iba dirigida a niños, padres de familia y docentes, y logramos capacitar muchos facilitadores en países de Centroamérica y República Dominicana. El siguiente tema en el que el INCAP ha sido un pionero es en el tema de las guías alimentarias. Me alegra que he oído que en varias presentaciones han salido las guías alimentarias a relucir. Y la historia comienza en 1900, bueno, no empieza ahí, pero es uno de los hitos. En 1992, en la primera conferencia internacional de nutrición promovida u organizada por FAO y OMS, todos los países se comprometen a elaborar guías alimentarias basadas en alimentos para apoyar a la población a elegir dietas saludables. Entre 1995 y 1997, el INCAP, en asocio con OPS, y el INCAP en asocio con FAO, realizan 6 reuniones subregionales donde participan países de América Latina con el propósito de promover las guías alimentarias. En 1995 se publica la primera propuesta metodológica para elaborar las guías, que es validada en Costa Rica y Guatemala. De 1997 a la fecha, según vi por las presentaciones anteriores, el INCAP ha brindado asistencia técnica a todos los países, a sus países miembros y a todos los países de América Latina, con excepción de Ecuador y Perú, para la elaboración de sus guías. En el 2003 y en el 2005 tuvimos un convenio del INCAP, FAO y CFNI para apoyar a los países del Caribe de habla inglesa. Es así como todos los países de la región, América es el único continente donde todos sus países cuentan con guías alimentarias. Han desarrollado sus guías alimentarias en diferentes momentos y muchos de ellos las han actualizado 1, 2 y hasta 3 veces. Y creo que uno de los factores de éxito para que nuestra región cuente con guías alimentarias ha sido, primero, la labor de abogacía que se hizo al inicio. Segundo, contar con una metodología validada que tiene instrumentos e instructivos detallados, pero además el acompañamiento directo que el INCAP ha dado a los países para que elaboren sus propias guías. Entonces, de acuerdo al
concepto de guías alimentarias basadas en alimentos. Las guías alimentarias se componen de una figura. Aquí tenemos las de Centroamérica y algunas de América Latina. Esta figura tiene varios requisitos como culturalmente aceptable, da el mensaje de dieta variada y de proporcionalidad, es decir, qué alimentos comer más y qué alimentos comer menos. Además, las guías se acompañan de 8 a 10 mensajes. En la mayoría de los países, los mensajes van orientados a consumir una alimentación variada, a aumentar vegetales y frutas, a aumentar cereales de grano entero y a moderar el consumo de grasas, azúcar, sal, alcohol y ultraprocesados. Y el siguiente y último tema del que voy a hablar es el de educación a distancia. Ya Norma nos presentó cómo se maneja la educación a distancia ahora. Yo les quiero contar cómo empezamos cuando trabajábamos a pie. El INCAP desarrolló 11 cursos de educación a distancia. Los que aparecen en azul eran dirigidos solo a Guatemala. Los que aparecen en amarillo iban dirigidos a Centroamérica. Y también llevamos a cabo 2 diplomados en salud de la mujer y en salud de la niñez dirigidos a médicos, enfermeras y nutricionistas. Estos diplomados tenían una duración aproximada de 1 año. Pero volviendo a nuestro método antes de Internet y de las computadoras, estos cursos estaban estructurados en módulos. Los estudiantes se inscribían y a vuelta de correo recibían su primer módulo. Enviaban al INCAP los exámenes y ejercicios solicitados y se les enviaba el segundo módulo. Entonces era un proceso bastante largo, ¿no? Porque los módulos eran impresos. Pero conforme el tiempo fue pasando, fuimos logrando descentralizar la distribución y el manejo de los cursos. Y, por ejemplo, en el Diplomado de Salud de la Mujer, logramos capacitar a 62 facilitadores. Son los cuadritos que aparecen en rojo y ustedes ven que están ubicados en toda la República. Entonces, de esa manera, descentralizamos todo el manejo del curso a distancia, porque se lo mandábamos todo al facilitador y él recibía ejercicios, organizaba sesiones presenciales y entregaba las siguientes unidades. Esto, abuelo de pájaro, por el tiempo que teníamos asignado. ¿Y cuáles eran los retos que yo veía? En difusión, información y todo lo que era publicaciones y educación a distancia, pues obviamente la falta de tecnología que hacía el proceso lento y muy engorroso. Dependíamos del correo postal. Ojo que en Guatemala ahora eso sería imposible, ¿no? El proceso era lento y otro problema que yo veo es que todo era gratuito. Esto hacía que el sistema no fuera sostenible, que no fuera autosostenible, ¿verdad? Teníamos siempre que depender de un financiamiento externo. En el tema de guías alimentarias, habían lineamientos generales, pero no una metodología explícita. Hubo que hacer mucha labor de abogacía a nivel de los países. Pedíamos un trabajo intersectorial e interdisciplinario. El proceso es largo, por lo que requiere mucho compromiso y además representa un trabajo extra para las personas que trabajan en las comisiones de trabajo. ¿Cuáles son las oportunidades que yo veo? En difusión de información, el INCAP está en la vanguardia. Ya nos presentaron todos los portales en donde se puede obtener la información, la biblioteca virtual, la página web. En relación a nutrición en la escuela, yo creo que el INCAP debe hacer énfasis en este tema, porque la escuela sigue siendo el sitio por excelencia, no solo para la enseñanza de la nutrición, sino para también
intervenir en políticas, en programas y en la promoción de entornos saludables. En relación a guías alimentarias, creo que el INCAP debe sumarse a la nueva propuesta metodológica de FAO, donde pasamos de guías alimentarias basadas en alimentos que estaban centradas en el consumidor a guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. ¿Qué queremos decir con esto? Ya Ninette nos habló de esto el día de ayer, pero básicamente lo que pretenden las guías alimentarias es aumentar su potencial, de modo que no solo guíen al consumidor, sino que también puedan servir para dar lineamientos de políticas, de programas, modificar entornos, de modo que todo el ambiente propicie que la elección saludable sea la más fácil de tomar. Es decir, ya no ponemos toda la responsabilidad en el consumidor, sino que le damos las herramientas para que él tome este tipo de elecciones saludables. Y por otro lado, estas intervenciones se proponen a lo largo del sistema alimentario. Y quiero terminar diciendo que en estos 75 años el INCAP ha hecho historia, que quiero honrar el legado de los incapenses que iniciaron este camino y abrieron las brechas, e instamos a las nuevas generaciones a seguir avanzando con el mismo espíritu para escribir los próximos capítulos. Y una sola cosa. Me parece que estas presentaciones que hemos hecho han resumido mucho del hacer del INCAP en estos 75 años. No sé si se ha considerado, pero creo que poniéndole un poquito más de carne, podría hacerse una publicación de los logros del INCAP en los 75 años de existencia, que permita tener toda la información recopilada para las futuras generaciones, porque cómo nos cuesta encontrar ese tipo de información. Y ya viene Manuela a bajarme de la mesa, así es que muchas gracias. Verónica.